Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy con un invitado de lujo, Javier Sierra, el escritor, ganador del Premio Planeta y uno de los más destacados ufólogos que hay en nuestro país. Con él vamos a hablar de platillos volantes, de extraterrestres en el cine, pero antes algo más terrenal, los estrenos de la semana. Kevin MacDonald estrena su documental Whitney sobre la gran estrella del pop de los 90, un durísimo documental en el que da un contexto sociocultural y se aproxima a detalles desconocidos de la vida de esta gran artista muerta antes de cumplir los 50 años. Kevin se acerca al mito desde todos los ángulos posibles. Muy recomendable película. Tantos halagos, tanto dinero. No es justo, tío. Pero nunca era suficiente. No te preocupes, no llegará lejos a pie. Es la última película que ha dirigido Gus Van Sant, con un excelente Joaquín Phoenix interpretando al dibujante John Callaghan. Una película biográfica arquetípica de superación personal, pero que huye de lo prefabricado, cargada de un humor negro excelente. Un personaje muy interesante en un film muy recomendable. Quizá te debilitaron para que pudieras ser fuerte. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque es lo que se me da bien. Ocean's 8 de Gary Ross es tan previsible y banal como entretenida. Un reparto femenino de lujo protagoniza esta nueva entrega de la saga iniciada en los años 60 por Frank Sinatra, Dean Martin y Angie Dickinson. Gustará a quien quiera pasar un buen rato sin más. ¿Qué has hecho? Encenderlo. Diferente es la número 1 de la siempre reivindicativa Toni Marshall, una comedia dramática que cuestiona los discursos de empoderamiento feminista dentro del capitalismo. Brillante película que saca a la luz las miserias de los poderosos para mantener el poder. Muy recomendable película. ¿Encabezar Antea? Convertirse en la primera mujer presidente de un grupo del CAC 40. El estreno español de la semana es El jefe, debut en el largometraje de Sergio Barrejón, una cáustica comedia construida en torno a los miedos del jefe absolutamente despreciable de una empresa. Luis Callejo está espléndido como ese odiado personaje, César, que se topa con la limpiadora colombiana de su oficina, que le dará un giro a su existencia. Como siempre, Juana Acosta demuestra que es una de las mejores actrices de habla hispana. Recomendable película. No. ¿Por qué sabes que tiene un amante? Por detalles sutiles. Y que cuando entré en su casa pues había un tío en bolas. Hace 50 años se estrenó en nuestro país La semilla del diablo, de Roman Polanski, un cuento de terror que le podía pasar a cualquiera. Bueno, no ha perdido vigencia, no ha perdido ninguna de sus virtudes y medio siglo después sigue siendo una de las más grandes de la historia del cine. Oh, son muy ¿Para cuándo lo amables. espera, querida? Para el 28 de junio. por aquí. Oh, va a ser emocionante. Querida, No fue ¿tienes Mia buen Farrow la médico? primera opción de Roman Polanski para interpretar a esta embarazada atormentada por el diablo, pero en cuanto se pusieron a trabajar, contó el director, se dio cuenta de que su delicadeza era perfecta para introducir el terror en lo cotidiano, que es donde más aterra. Está escrita en primera persona y no hay escena en la película que no esté vista por Rosemary. Es muy subjetiva, dice Roman Polanski. Esa fórmula y la manera de crear cinematográficamente la atmósfera opresiva que rodea a la protagonista convirtió de inmediato La semilla del diablo en una película de culto. La satánica vecina Ruth Gordon ganó un Oscar por su papel y Roman Polanski estuvo nominado por su guión adaptado de un bestseller. Lo importante para mí es que el público no esté seguro de si Rosemary está loca o si realmente hay un plan satánico para que engendre al hijo del diablo. ¿Qué le han hecho a ustedes? Y Polanski logra esa ambigüedad y nos habla desde ahí de la maldad intrínseca al ser humano, tema al que volvería muchas veces en su filmografía. ¡Salve Satán! ¡Salve, Satán! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Bueno, una de las grandes, ¿no?, obras maestras del cine, no sé si de terror, pero sí al menos de la historia del cine, La semilla del diablo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, hoy vamos a hablar de ufología, de planetas, más bien de platillos volantes, de extraterrestres, y es que siempre ha habido una especial atracción por parte del cine hacia esos mundos desconocidos que nos invaden. Y si no, vean este fragmento de la película. Estaré aquí mismo.
Bueno, esto ha sido un apunte de lo que vamos a ver. Bueno, ya habrán visto que hay también ovnis y extraterrestres buenos. Como bueno es el invitado que tenemos esta noche aquí, Javier Sierra, escritor, Premio Planeta con El Fuego Invisible, un lujo de personaje que además antes de ganar el Premio Planeta ya quería venir al programa, ¿se acuerda usted? Desde ¿verdad? luego que sí. Javier, y muy dijo, buenas noches. Pues, ¿qué te parece, Javier Sierra, si hoy hablamos de algo que conoces mucho, como es la ufología y todos estos temas que también trata en sus libros? Y Guillermo Balmori, que hoy también ¿Qué tal? pues bueno, pues va a aportar esa parte, como siempre, del cine clásico que nos ha traído tan buenas películas. Javier, un honor tenerte aquí, sobre todo porque conoces muy bien este género del cine. ¿Por qué ha tenido tanta atracción el cine y ha visto quién se ha beneficiado más, la ufología o el cine de toda esta? Bueno, es un binomio que arranca al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a surgir en los medios de comunicación términos como platillos volantes o pequeños hombrecillos verdes, los Little Green Men. Esto, de alguna manera, prenderá en el imaginario americano, saltará primero a las revistas de ciencia ficción. Hay revistas como Amazing Stories que empezarán a recoger todo este tipo de asuntos, pero claro, ya desde el principio hay cineastas que se fijan en ello y que convierten de alguna manera esa idea de los platillos invasores, porque al principio todos son malos, los platillos invasores los convierten... Lo vamos a ver ahora con Guillermo precisamente que no... Exacto, pero son una metáfora, de alguna forma, del miedo que se tenía en los Estados Unidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial a una invasión soviética, a que su espacio aéreo pudiera ser violentado, en fin, por remanentes nazis, por soviéticos y de alguna manera por aliens, porque la palabra alien en inglés tiene que ver no solo con alienígenas, sino también con extranjeros, con gente que viene de fuera de las fronteras. Exacto. Y ahí está el caso Roswell. En 1947 sí. Hay un fenómeno que llega a la Tierra y a partir de entonces, un fenómeno que conoce muy bien Javier Sierra porque el primer libro precisamente fue Roswell, Secreto de Estado. ¿Qué era exactamente este fenómeno? ¿Qué pasó ahí con lo que pasó el desierto de Nuevo México? Fíjate, hay una cronología que es muy interesante de revisar. El 24 de junio de 1947, un piloto civil norteamericano llamado Kenneth Arnold observa lo que él describe como 9 discos que van dando saltos en el aire como si fuera un ripio sobre un lago, que nosotros tiráramos sobre un lago, y acuña el término platillo volante. Unos días más tarde de ese 24 de junio, a primeros de julio de 1947, surge una noticia. Uno de estos discos volantes se ha estrellado en un rancho a las afueras de Roswell, Nuevo México, donde curiosamente, Moisés, ahí está la clave de todo esto. Creo que tenemos imágenes tanto de la revista, de la fotografía, del Roswell Daily Record, del periódico. Como estas imágenes del diario y del caso en sí. Sí, bueno, pues en ese lugar estaba el 509 Grupo de Bombarderos, que era la fuerza aérea que bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Era el lugar de máxima seguridad en los Estados Unidos en aquel tiempo. Se estrella ese ovni y lo que dicen los oficiales en un principio es que por fin han recogido los restos de un platillo volante, que van a descubrir cuál es el secreto. Y horas más tarde, ese mismo periódico se ve obligado a desmentir la información por orden de Washington, diciendo que todo ha sido una lamentable confusión. Y se sepulta durante muchísimos años el caso, hasta que algunos testigos, cuando han pasado 30 años del incidente, empiezan a decir que aquello de globosonda no era nada, que aquello era una nave de otro mundo. Y ahí es donde nace mi interés por el tema. ¿Y por qué tardaron 30 años en hablar ellos? Pues porque... ¿Se les prohibió o porque ellos...? Sí, claro, se les prohibió hablar de este asunto. Algunos de ellos habían hecho juramento de fidelidad al dios Am, eran militares. O sea, que no era por voluntad propia. No. Y cuando al final terminaron fuera del ejército fue cuando se animaron a contar su experiencia. Y yo llegué en el año 91 a Nuevo México, con 20 años, siendo un periodista prometedor, y me dediqué a entrevistar a aquellos últimos militares vivos que quedaban de aquella historia, que cuando vieron a un chaval de España que les hacía preguntas, le contaron lo que habían visto y todos coincidían en la extrañeza de lo que se recuperó en Nuevo México y sobre todo
en la contundencia del secreto. Se les obligó férreamente a no hablar de este asunto. Y a partir de ese secreto explota el mito en torno a los platillos volantes. Pues fíjense lo que ha dado de sí el cine a través, o a partir concretamente de este fenómeno. Estamos viendo en las imágenes precisamente de la autopsia que se hizo. La evolución de los platillos, Guillermo, encontramos, bien decía Javier, hubo un interés en mostrar esos platillos muy rudimentarios, pero hemos descubierto que la primera vez que aparecen los platillos volantes es en una película de dibujos animados. Es una película de dibujos animados que yo no sé si conoces tú, que se llama Flying Cups and Saucers, que es del año 49, es decir, 2 años después, año y medio, porque la estamos viendo ahora, y es que es muy curioso porque son precisamente platitos con tacitas de té, ¿no? Porque debería ser muy curioso llamarlo platillos, ahora estamos acostumbrados, ¿no? Son platitos de té con sus tacitas, que un señor los claro, es ve. que eso es un saucer, Claro, en inglés es un platillo, es un platillo de té. claro, por eso. Y estos son los extraterrestres que llegan en esas tacitas, ¿no? Es un poco, pues me imagino que a raíz de este descubrimiento, pues la broma que hacía este cartoon, ¿no? Con ese descubrimiento. Sin embargo, la primera película real, no animada, tampoco es de los años 20, estamos en 1939. Claro, parece como que ha existido toda la vida. Bruce Gentry, que es la película... Que era un serial. Bruce Gentry era un serial que este es el primer platillo volante, vamos a verle ahora, que sale no en dibujo animado, sino en el cine, digamos, en película real, ¿no? Aunque veremos que casi es una animación, porque esto lo que hicieron fue meter una animación en medio de la película. Sí, claro, hay que tener en cuenta que en esa época era muy rudimentario y por eso ahora nos puede sorprender. Pero eran unos niños que iban en un avión además el platillo era utilizado por el enemigo era como un arma del enemigo, ¿no? del malo de la película, mandaba un platillo para atacarles. Qué curioso, porque en 1896-97, que es, en fin, previo a todo esto, evidentemente, y el cine todavía no proporcionaba estas imágenes, hubo una oleada de lo que en Estados Unidos se conoció como la invasión de los airships, de las naves aéreas. Y la gente describía como una especie de dirigibles que aparecían sobre las granjas, bajaban señores, pedían agua o pedían material para reparar sus naves y volvían a irse. Y aquello salió en todos los periódicos de Estados Unidos, parecía una broma, pero al final incluso se han hecho tesis doctorales reinvestigando todo este asunto y no se sabe qué pasó en Estados Unidos. A lo mejor antes repostaba simplemente de una vez. Bueno, algunos llegaron a pensar que era otra profecía cumplida de Julio Verne, porque unos años antes él escribe una novela que se llama Robur el Conquistador, no es de las más famosas de Verne, donde habla de un tal Robur que construía naves aéreas como esas que después se verían en Estados Unidos. Y llega Orson Welles con una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos y, por supuesto, la película... Bueno, estábamos viendo la evolución de los platillos volantes. Ultimátum a la Tierra... En el cine, ¿no? Desde los años 50. La evolución que ha hecho los platillos volantes. Ahora estamos viendo... La edad de oro de esto es los años 50. Los años 50 es cuanto más se... Y luego en los 80 se hacen remakes. Missile on Earth, por ejemplo, es la primera vez en la que un platillo abduce, ¿no? una nave, un avión. Aquí lo vemos. Claro, habéis citado Ultimátum a la Tierra. Yo creo que esa es la película clave. La primera. Es la película clave de Robert Wise. Sí, por supuesto. Se estrena en 1951 y se estrena, fijaos en qué momento, ¿no? En realidad son los años de plomo, de hierro de la Guerra Fría. En el año 52, en el verano del 52, el 19 de julio del 52, ocurre algo que parece ultimátum a la Tierra, y es que de repente sobre Washington, sobre el Capitolio y la Casa Blanca, aparecen 7 discos brillantes en formación a las 11 y pico de la noche. Se despierta una alerta aérea, en fin, que obligará al día siguiente al general Sanford del Pentágono, el gran general de aquella época, a dar explicaciones sobre los platillos volantes, y eso sucede unos meses después del estreno de Ultimátum a la Tierra. La gente llegó a pensar... Claro, es que se creía más pánico, claro. Sí, la gente llegó a pensar que de alguna manera se estaba produciendo la llegada de Klaatu, del famoso y del robot, ¿no? Este robot, que además tiene por fin una fisonomía un poquito más humana, es una de las grandes obras maestras de Robert Wise. Y es la película definitiva de platillo volante, al menos en el cine clásico, ¿no? Está considerada la más mala de todas las películas hechas en el mundo del cine. Es Ed Wood y se llama Plan 9 del espacio exterior. Plan 9 del espacio exterior. Además participaba Bela Lugosi. Bela Lugosi que murió en el rodaje, además. Por lo cutre, entiendan la palabra con la que está rodado. Pero tampoco está tan mal. Una película de culto, precisamente porque lo que planteaba era como un chiquillo jugando con platillos volantes. Salían platillos. Ahí estamos viendo. En la película de Tim Burton se ve cómo están con las cañas así rodando la Eso es la película. Esta de Mars Attacks también, sí, que es verdad. un guiño también al Plan 9.
Está considerada una de las más malas películas. Es que fijaos, ocurre una cosa que es muy vampiros interesante. y extraterrestres mezclaban aquí. Sí, pero hay una cosa que ocurre a partir de Ultimátum a la Tierra y de aquel incidente de julio del 52 sobre Washington, y es que se crea un panel dentro de la CIA que se llama el panel Robertson. Están realmente muy asustados en Washington por la posibilidad de que el miedo a los extraterrestres pudiera ser utilizado por Stalin o por los bloques del Este. Por lo que en ese momento era el enemigo, que era Eso Rusia. es, para crear un estado de histeria colectiva que debilitara a la población. Esto se lo creían de verdad en los servicios de inteligencia. Y crean un panel que se llama el panel Robertson para empezar a desacreditar públicamente el tema OVNI. Salen películas de ciencia ficción chuscas, salen chistes muy frecuentemente en la prensa diaria. Se trata como de quitarle hierro al asunto. Una especie de nodo, ¿no? Sí, pero una operación de inteligencia. Para que no fuera un arma contra los... que pudieran valerse los rusos, ¿no? Por lo tanto, esa debilidad colectiva. Debajo de muchas de estas producciones de cine hay también un movimiento político. El tema de los ovnis llegó a ser una auténtica paranoia para el gobierno americano en aquellos años 50. Nada que ver con, como bien decía Guillermo, la época ya más actual, en los años 80, a partir de los 80, y sobre todo de una película hay como un resurgir como en el Encuentros cine, en la otra vez. tercera fase, que ya es un resurgir del cine con otra visión de los alienígenas. Es que ¿no? estamos hablando de Spielberg. Claro. Y Steven Spielberg es un gran lector de esas revistas que antes mencionaba. verdad. Me Amazing encantaba. Stories, Es él las devoraba. Las historias del año 52 de los ovnis sobre el Capitolio, Spielberg las recortaba de los periódicos. Le dijo al actor Bob Balaban, Encuentros en la tercera fase no es ciencia ficción, son hechos científicos. Es que tuvo un asesor en esa película, que es el doctor Joseph Allen Hynek, que era un astrónomo y sale en la película. De hecho, aparece en estas secuencias, exacto, hace un cameo. Y Joseph Allen Hynek había sido un astrónomo que había investigado científicamente el tema OVNI. Él es el que le da el título de la película, Close Encounters of the Third Kind, encuentros en la tercera fase, es una tipología de encuentros. La primera fase sería ver un ovni, una luz lejana. La segunda fase, el segundo tipo, cuando esa luz ejerce algún tipo de acción física sobre el entorno, aterriza, para el motor de un coche, rompe unas ramas de árbol. Y la tercera fase es el contacto. Y eso está dentro de la tipología de la investigación OVNI, y Spielberg lo incorpora. No es la única cosa que incorpora. Cuando unos años después, esto es 77, cuando unos años después se estrena ET, el extraterrestre, el primer guión de ET, el extraterrestre, que él tuvo sobre la mesa, era una cosa completamente distinta, basada en un caso que impactó a Spielberg mucho. Ocurrió en agosto de 1955. Unos granjeros de Kentucky, en el pueblo de Hopkinsville, en medio de la campiña, fueron atacados una noche por unos goblins, unos duendes con orejas alargadas y verdes, con los que se liaron a tiros toda la noche. Bueno, llegó a ir el ejército a ver qué pasaba. Bueno, aquí se montó una peripecia de estas formidables. Allí se acuña el término Little Green Men, los pequeños hombres verdes, y la Fuerza Aérea que elabora este sketch del extraterrestre. A ver si lo puedes mostrar ahí a la cámara. Es ese... Eso es lo que se vio aquella noche. Demoníacos. Demoníaco. Además. Spielberg no lo utilizó en Encuentros en la tercera fase, en ET, pero si os fijáis en la criatura, ¿no os recuerda a algún personaje de película? ¿Alien? No. A los Gremlins. A los Gremlins. Pero me recuerda, es decir, a mí lo que me hace pensar esto es que esas películas de serie B, tipo las de Ed Wood, tampoco estaban tan desencaminadas, porque los seres esos tan raros que decíamos que cutres se parecen a lo que posteriormente fue. Pues, según, es decir, que ese bicho que tú has enseñado me suena como a película de serie B de los años 50, que a veces estas películas tan cutres, se ha demostrado además en más sitios, no eran tan... tenían más... han resultado ser más verdaderas de lo que muchas veces porque puede Ed parecer. Wood, Steven Spielberg, Robert Wise y todos estos directores de películas de extraterrestres, muchos de ellos lo que tenían era auténtica pasión por este tema. Y estaban suscritos a las revistas que hablaban de estas cuestiones. Que tenían algo en el que basar sus... Había un movimiento social en los Estados Unidos con el tema ufológico. Había grandes grupos de investigación, incluso exmilitares americanos montaban sus propios grupos. Hubo un Comité Nacional para la Investigación de Fenómenos Aéreos, el NICAP,
que llegó incluso a poner en un brete al gobierno americano obligándoles a desclasificar casos, que elaboraban boletines que estos directores leían. Claro. ¿Pasaba también esto con estrellas de cine? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que uno de ellos dijera, no solamente me interesa, porque hemos encontrado estrellas de cine Lo que que nosotros han hemos querido encontrado ser extraterrestres? Es que es muy difícil que una estrella de cine, sobre todo en el cine como clásico, David Bowie, por ejemplo, se prestase a ser un extraterrestre, porque estaba mal visto, ¿no? Entonces, hay algún caso, el que hemos encontrado, que de las poquitas veces que una estrella de cine, por ejemplo, está David Bowie en El hombre que cayó en la Tierra, que es un extraterrestre, que además viene pues, con buenas intenciones, ¿no?, a la Tierra, y no es un extraterrestre malo, es un extraterrestre que él intenta pues, adaptarse, ¿no?, porque él necesita... bueno, Kim Basinger en Mi novia es un extraterrestre, esto ya es un poco chufla, porque era una comedia, pero bueno, que era... No estaba mal no estaba mal. Que se lo digan a Dan Aykroyd, que era el partener. Hemos encontrado también a una estrella del cine clásico, como Sasha Gabor. Sasha Gabor, fíjate que es la reina del espacio exterior. Entonces, eran estrellas de segunda, un poquito las que en los años 50 o 40 se prestaban, porque estas películas no hay que olvidar que en esta época eran dirigidas sobre todo a adolescentes. No empiezan a ser películas de consumo adulto, por así decirlo, hasta que Spielberg llega con Pero fijaos los... qué interesante es que todos estos extraterrestres lo que están transmitiendo es el mensaje de que ellos, estas civilizaciones, podían estar infiltradas entre nosotros. Claro, claro. Que era también otra de los ecos de las paranoias, del espionaje, claro, del comunismo, de los infiltrados. Efectivamente. Aquí estamos viendo a Jerry Lewis, fíjate, que también fue un extraterrestre en Un marciano en California. Y Jeff Bridges en Starman tal vez sea una de las últimas estrellas del cine porque lo que es estrellas extraterrestres, o sea, se han tenido que ver con extraterrestres alguna, pero hacer extraterrestre era complicado. Ha mencionado antes, Javier, el buenismo de los extraterrestres. Encontramos películas donde ese ser de otro planeta no es una invasión, ni una amenaza, sino que es alguien muy cercano. Has mencionado ET, pero hemos encontrado la primera de ellas, tal vez la del 51, El ser del planeta X. Yo no sé si la conoces, esa película. Encontramos por primera vez que el invasor no nos quiere atacar, ¿no? Viene en son de paz y de hecho es a investigarnos casi. Es una película de Edgar G. Ulmer, que es un director fantástico, que no le pegaba hacer estas series B de ciencia ficción, pero incluso el rostro del extraterrestre, no sé si se puede ver, es como de paz, ¿no? Es como si fuera un individuo pues, que no te puedes esperar que haga el mal, y de hecho no lo hacía, venía y ET tal vez sea la más característica, por lo que supuso, por lo que comentabas también, ¿no, Javier? La más famosa, claro. Ha sido un antes y un después de tratar el mito del extraterrestre. Ahí vemos que tiene unos rasgos parecidos a los que vimos en Encuentros en la tercera fase también. Sí, hay una herencia, evidentemente, una estética. La delgadez, ¿no? Exacto, que va transmitiéndose. Los dedos largos. Pero aquí, claro, aquí el interlocutor es un niño. Claro. Y eso es lo que cambia todo, lo que dulcifica todo el discurso. Porque si veis Encuentros en la tercera fase, aunque hay un niño, porque Spielberg siempre juega con ese elemento en todas sus películas, pero en el caso de ET, el niño es el verdadero protagonista, ¿no? Es el medium, es el que se logra también comunicar parece un niño, con él, ¿no? ET se comporta como un niño extraterrestre. Sí, de alguna manera sí, claro, descubre el mundo. Son dos niños en realidad, yo creo, ¿no? Podría ser un niño extraterrestre. Y hablando de comunicar, en La llegada, la película del año pasado, Denis Villeneuve plantea esa comunicación que es a través de manchas, con un lenguaje particular muy parecido a Encuentros en la tercera fase, mientras que aquello era los signos musicales. En este caso es el plasmar unas formas que van descubriendo o decodificando el lenguaje. Bueno, es que la semiótica de la comunicación con los extraterrestres es un gran debate entre los propios directores de cine y también entre los investigadores de esta materia, ¿no? Fíjate que cuando ahora hay científicos... Hay una película que no hemos mencionado aquí porque no es de ovnis, pero sí es de extraterrestres, que es Contact, en fin, inspirada en un libro de Carl Sagan. Ahí también se plantea el tema de con qué se van a comunicar los extraterrestres con nosotros, ¿no? ¿Qué lenguaje, qué lógica van a utilizar? Es un tema muy complejo. Spielberg lo resuelve con la música, con la idea de que la armonía musical será algo universal y nos podremos entender. Y ahí con las manchas. Pero ahí es con manchas, efectivamente. Ahí es una especie de test de Rorschach continuo con el que ellos se logran comunicar. Y sí es creíble, es verdad, hace que la reflexión... Pero mucha imaginación sobre el guionista, ¿eh? No, está realmente muy bien. Sin duda, es que el cine de extraterrestres lo que tiene por encima quizá, exacto, de otros géneros, es que lleva a la imaginación del ser humano al límite. Te pones en el extremo. Y yo creo que de alguna manera
casi nos prepara. Durante mucho tiempo hubo hasta la sensación de que tanto cine de ovnis y de extraterrestres y tal, parece que nos estaban preparando para un contacto inminente. Bueno, ya en 1976 hay una película española considerada de Ed Wood, catalán además, español, Juan Carlos Olaria, que hizo esta película que estamos viendo. El hombre perseguido por... El hombre perseguido por los ovnis. La música, la banda sonora la pirateó directamente de Televisión Española, del programa Prehistoria del Futuro, y era tan mala que la prohibió Franco y se estrenó después de su muerte, pero no por cuestiones políticas ni nada, sino por calidad. Consideró que no tenía ni sentido esta película. Bueno, es una película de culto, la hemos querido rescatar precisamente porque está considerada en todos los festivales de cine, Sitges la ha programado muchas veces, como una película de culto dentro del cine español, y hemos considerado que, bueno, que podría ser un homenaje también el mencionar que en España también hemos tenido nuestro propio Ed Wood. Has mencionado antes Mars Attacks. Tal vez sería la película que caricaturiza mejor el poder con los alienígenas, ¿no? Sin duda. Tim Burton ahí hizo una obra maestra. Y es que es un binomio prácticamente indisociable. En el caso de la mitología ufológica en Estados Unidos, el poder y especialmente digamos, el lobby militar ha estado siempre muy relacionado con el asunto de los ovnis. Luego hemos sabido por qué. No solamente porque hubiera casos de ovnis sin explicación, que los hay, y hay unos cuantos muy interesantes, sino porque la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos en esos años de Guerra Fría utilizó el tema ovni para encubrir sus propios experimentos aeronáuticos. Ellos probaban sobre Nevada, sobre Nuevo México, claro, sobre Arizona, experimentos, el Área 51, sus prototipos, el Área 51, etcétera, sus prototipos secretos, y eran ellos mismos los que se encargaban de difundir el rumor de que se estaban viendo platillos volantes en la zona. ¿Por qué? Porque si eso aparecía en la prensa, y esa prensa llegaba a través de la embajada soviética a Moscú, en Moscú iban a decir, estos americanos están chalados. Y no se iban a parar a pensar que ahí se estaban probando, tras la máscara de los platillos volantes, prototipos o aviones que podrían ponerles en un aprieto. Alien, el octavo pasajero. ¿Qué te parece esta película? Y representa el alien que aparece desde el cuerpo humano. Bueno, Alien, desde el punto de vista de alguien que se interesa por los ovnis, es una película puramente de ciencia ficción, no es una película de ovnis. Pero sí que representa esa reflexión sobre que el invasor puede estar dentro de nosotros mismos. Y fíjate qué curioso que en estos últimos meses han aparecido noticias sobre que la vida en la Tierra y especies como por ejemplo los pulpos podrían tener un origen extraterrestre, podrían proceder de algún tipo de microorganismo que habría llegado en la prehistoria y que habría generado aquí la vida, ¿no? Por lo tanto, se daría la paradoja de que la vida terrestre en realidad es extraterrestre. Bueno, esta película además está basado, ¿no? Tiene un precedente muy interesante que se llama El terror de más allá, que es una película de los años 50, en lo cual es este que estamos viendo, que era una película de serie B, pero que es el mismo caso, es decir, es un grupo en una nave y resulta que el extraterrestre está dentro de ello. Entonces, y es una película que curiosamente, pues es muy serie B, pero sin duda, no sé si la inspiró realmente. Esa música, ¿no? Esa música absolutamente amenazante. Y es una película hoy de culto por eso, porque es el precedente clarísimo de Alien. Se nos acaba el tiempo y es una charla que no querríamos que acabara con Javier Sierra, pero bueno, el tiempo ya sabe, además el que domina el espacio televisivo sabe lo importante que es el tiempo, tenemos unos minutos aún y no podemos dejar pasar por alto también el misterio que esconde este libro que ha ganado el Premio Planeta, El Fuego Invisible, con el que está recorriendo todo el mundo, China, América del Sur. Bueno, muy rápidamente, ¿qué podemos encontrar? Yo ya lo sé porque lo he leído. ¿Qué podemos encontrar los lectores en este viaje a Cataluña, esa Cataluña misteriosa, buscando un santo grial de nuevo? Sí, se busca el santo grial, pero por acudir a un símil cinematográfico, no es el grial de Indiana Jones y la última cruzada. Ni el de los Monty Python. Exacto, sino que es el grial original. Yo me doy cuenta en un momento determinado, cuando hago la investigación de este libro, que la primera vez que aparece la palabra grial no es en los evangelios, sino en un libro medieval de 1180, escrito en Francia por un trovador llamado Chrétien de Troyes o de Troyes, y que este hombre describe un grial que alguien había ya pintado 60 años antes en España, en Cataluña, sobre todo en la zona del Valle de Boí, en una serie de iglesias románicas sorprendentes, donde hay una de las obras maestras de la pintura universal, que es el Pantocrátor de Boitaúl. Ahí, debajo de ese Pantocrátor, está pintado exactamente el grial que aparece en ese cuento medieval, que es el que dispara el mito. Por lo tanto, se puede llegar a la deducción,
y ahí dejo la pista, de que quizá el Grial se inventó aquí, en nuestra tierra. Bueno, el lector habituado a las obras de Javier Sierra puede encontrar algo diferente, o es de nuevo ese misterio al que nos conduces de forma tan maravillosa como lector? Bueno, hay una característica que yo trato de imprimir en todas mis novelas, y es que todos los referentes a esos misterios, a esas incógnitas del pasado, sean reales, sean ciertos, y que incluso sean visitables a ser posible, que el lector pueda implicarse, formar parte casi de la trama porque le despierta la curiosidad. Eso está 100% en El fuego invisible, y creo que es una de las razones por las que la novela atrapa, ¿no? Porque al final uno siente que reconoce los lugares y que puede llegar a verlos, y que quizá descubre que nunca los había visto desde la óptica que yo le propongo, ¿no? ¿Se hará la película de esta novela? Estamos en ello, estamos ahí en negociaciones. Primicia aquí en Secuencias 24. Sí, ¿Habrá estamos película? ahí en negociaciones, vamos a ver si la cosa llega a buen término. Yo lo que espero es que, desde el punto de vista del autor, sobre todo que se respete el espíritu de la obra, ¿no? Claro. Y que se pueda hacer una magnífica producción, porque los escenarios son maravillosos. Y la historia. Bueno, aquí tenemos un realizador, el realizador del programa, Germán Sancho, que ha hecho un cortometraje bellísimo, que va a estar compitiendo en muchos festivales, que lo tienes ahí como... se deja querer, además tiene una cláusula de rescisión en estos momentos baja, pero cuando ya consiga premios. Así que atento, Germán, que Javier quiere hacer libro de su película. Bueno, pues aquí está, Javier Sierra, El fuego invisible, Premio Planeta, con el que nos ha obsequiado, y con esta trayectoria. No nos ha dado tiempo de hablar de Invasores de Marte, del clásico que teníamos previsto. De Comunión. Y de Comunión y de Cuarto Contacto. Es que es otro programa. Y sobre todo, quedamos con Javier Sierra para hablar también del Triángulo de las Bermudas, que es otro de los fascinantes temas. Nos vamos a ir con un tema musical muy bonito, que va a gustar a mucha gente y que tiene un motivo esta semana. Sí, nos vamos a despedir con el Over the Rainbow de Judy Garland, porque hoy, que es el orgullo gay, o el día del orgullo, o mañana ya, Sí, bueno, hoy ya, la semana. este Over the Rainbow, la bandera del arco iris, es por esta canción y por esta película, ¿no? El día del orgullo gay se celebra por el día que murió Judy Garland, y que fue el primer día que los gays se reunieron para homenajearla y plantaron cara a la policía. Dijeron: hasta aquí hemos llegado, ya no, ustedes no nos tocan más, ¿no? Y ese es el día del orgullo gay, así que el Over the Rainbow es en homenaje a este... En homenaje al movimiento gay, y sobre todo pues esa canción tan bonita de Judy Garland, con la cual despedimos también a Javier Sierra. Hasta una próxima ocasión, ha sido un placer tenerle, se hace corto. El placer ha sido. Muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, y que Judy Garland en realidad llega casi a un sitio como si fuera un planeta diferente, porque Oz, de colores, cabo, y como estas películas que hemos visto, es como otro planeta prácticamente. Guillermo, tenemos temas para hacer más adelante sobre extraterrestres, planetas prohibidos y un montón de cosas más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Javier Sierra, es tu casa. Estás invitadísimo a venir para lo que quieras, y sobre todo que los lectores lean este libro maravilloso, El fuego invisible, Premio Planeta. Una muy buena lectura para este verano. Hasta la próxima. Un placer. Nos vamos con Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow. Hasta la semana que viene.